En este video hablaremos de las medidas de tendencia central y dispersión para datos no agrupados. Lo primero que vas a hacer es ordenar los datos, preferiblemente los datos que sean de menor a mayor. Aquí en este ejemplo vamos a tomar una muestra de 56 datos. Entonces tienes los datos, los ordenas y vas a tomar la suma del total. Ahora en la otra columna ya tienes la suma del total y el promedio lo vas a obtener con la suma de estos datos dividido por el número de datos, que son 56. Haciendo este cálculo vamos a tener un resultado de 42.38. Ahora, para agilitar el proceso y evitar pérdida de tiempo, lo que vamos a hacer es esta tabla, en donde aquí vamos a tener el valor absoluto de X, que son los datos ordenados, es el dato ordenado menos X promedio. Vas a tener esta columna de aquí, en esta otra columna vas a poner X menos X promedio. Ya sabes que X es el dato y X promedio es de esta columna de acá. Y finalmente X al cuadrado, que va a ser X elevado al cuadrado. Cuando ya tengas toda tu tabla llena de esta manera, vas a obtener los totales de aquí de lo que es x cuadrado menos x, el valor absoluto de x menos de x promedio al cuadrado y aquí x al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora en primer lugar es saber las medidas de tendencia central, que es el promedio, la mediana, la moda. Pues bien, como ya te expliqué antes, aquí en x promedio va a ser la sumatoria de x sobre n. Y esto me va a dar un valor de 42.38. Para la mediana, esta es la fórmula que vamos a aplicar. Y haciendo el cálculo tenemos 56 datos más 1, 57 y dividido para 2. Debes tomar en cuenta que esta es la posición, no es el valor, es la posición 28. Y si te vas a la tablita ves de la posición 28, entonces tienes el número 31. ¿Cómo está aquí? Aquí la moda va a ser el valor que más se repita y en este caso es el 90. No hay mucha explicación en este punto. Ahora, para lo que son los cuartiles, debes tomar en cuenta que los cuartiles te van a servir para tú hacer un diagrama de caja. Entonces, lo que vas a hacer con los cuartiles, lo que me va a servir para los cuartiles es que tú sepas que son valores que dividen a una muestra de datos en 4 partes iguales. Entonces lo que voy a hacer aquí primero vas a sacar el cuartil, vas a tener que sacar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 para hacer el diagrama de caja. Vas a aplicar esta fórmula que es súper sencilla, en donde I es el número de cuartil que nos pide el ejercicio, aplicando la fórmula y es el mismo caso. Aquí tenemos esta posición, pero como son valores decimales, generalmente nosotros tenemos que seguir este proceso. Es decir, tenemos la posición 14. Para eso vamos a subir una posición más a la posición 15. Y cuando nosotros tengamos estas dos posiciones, vamos a restarlas. Es decir, aquí tenemos coincidentemente en este caso la posición 14 y la posición 15 eran 15. Entonces, bueno, 15 menos 15 te va a dar 0. Pero aquí le vas a sumar el valor decimal que tenías de aquí, este valor decimal, y le vas a sumar al menor y obtendrás este valor, que va a ser tu cuartil número 1. El cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana, que en nuestro caso es 30. El cuartil 3, para el cuartil 3, obvio, seguimos el mismo proceso. Aquí ponemos al cuartil que deseo sacar la fórmula y tenemos el mismo, la misma singularidad. En donde igual aquí tienes la posición 42, que es 55,
y la posición 43 que es 60. Entonces restamos 60 menos 55 más 0.75 me da 5.75. Y este es el valor que le vas a sumar a la posición menor, que en este caso es 55, y te va a dar resultado de 60,75. Como ves, para realizar el diagrama de caja lo que vas a hacer es hacer el intervalo aquí, primero, la recta, en donde vas a tener el valor menor, el valor mayor y los 3 cuartiles que obtuviste. Le haces así una rayita y haces tu diagrama de caja, en donde ves que aquí hay mayor tendencia para el lado derecho. Entonces, cuando hay mayor tendencia para el lado derecho, estamos hablando que es una asimetría positiva. Ahora bien, vamos con otras medidas que son los deciles, sumamente fácil, esta es la fórmula. En este caso yo calculé el decil número 3 y el decil número 5. Como les expliqué anteriormente, se realiza el mismo proceso cuando tenemos decimales. Aquí simplemente es la fórmula en donde y es el número de decil y aplicas, simplemente eso. Para los percentiles es el mismo caso. Es la fórmula, aquí el número de percentil que deseas calcular y listo. En estos casos igual con decimales realizamos el mismo proceso y listo. Ahora vamos con el coeficiente de variación. Aquí para lo que te sirve el coeficiente de variación es que puedas comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medidas sean positivas. En este caso, tenemos S, vamos a avanzar un poquito. S va a ser la desviación estándar, entonces nosotros vamos a ocupar esta fórmula. ¿Se acuerdan de la tablita que hicimos al principio? Vamos a ocupar esos datos, simplemente es trasladar datos. Aquí puedes ver que es la sumatoria de x menos x promedio. Aquí hubo un error de lectura del documento, pero aquí tienes x menos x promedio y esos son los datos que tenías bien arriba en esta tabla, ¿te acuerdas? Aquí. Entonces, mira, aquí x menos x promedio, aquí tienes la sumatoria. Y por eso hicimos esta tabla al principio. Entonces, con esos datos tú ya puedes simplemente reemplazarlos aquí en esta fórmula y listo, te queda 34.7 y esta es la manera conceptual. Aquí la sumatoria de x cuadrado me da la sumatoria de x elevado al cuadrado sobre n, y esto sobre n menos 1 me va a dar la desviación estándar. Y esta, la que es la desviación estándar, lo vamos a utilizar para lo que es el coeficiente de variación que está por aquí arriba. Entonces aquí simplemente reemplazamos los datos y listo. Para el coeficiente de asimetría, esto nosotros lo usamos para comprobar que nuestro diagrama de caja esté bien hecho. Aquí este valor es positivo, entonces por lo tanto yo puedo comprobar que mi diagrama de caja está bien hecho porque me dio una simetría positiva. Aquí, con lo que respecta a un error típico, eso siempre son las variaciones que son a menudo inevitables. Es decir, que el error típico puede definirse también como una variación producida por factores distorsionantes tanto conocidos como desconocidos. Entonces, para esto simplemente ocupamos esta fórmula. Si saben que n es el número de datos y S es la desviación estándar que ya la explicamos antes. Aquí en las medidas de dispersión tengo el rango que va a ser el valor mayor menos el valor menor, que me da 148. La desviación absoluta media es igual, solo tomo los datos que anteriormente ya saqué en la tablita y listo. Aquí tienes que tomar muy en cuenta que siempre va a ser valor absoluto.
Para la varianza es esta fórmula que igualmente la tenías en la tabla y es por eso que hacemos esta tabla al principio, porque ya lo único que tienes que hacer es reemplazar datos para obtener los resultados. Finalmente la desviación estándar. Aquí tú puedes ver igual que solo reemplazamos datos, los que ya teníamos aquí arriba en la tablita. Y es simplemente eso, por eso siempre te digo que hagas un total de suma aquí de los datos, que va a ser x, aquí del valor absoluto de x menos x promedio. Aquí tengo x menos x promedio al cuadrado y aquí tengo x al cuadrado. Estas sumatorias prácticamente te van a dar todos los resultados de todas las fórmulas.